Muy buenas tardes a todos. Gracias, Joan, por tu intervención, también por la invitación, Miriam, y gracias a todos los que estáis aquí con voluntad de participar en esta especie de diálogo transoceánico, interdisciplinar y global que estamos teniendo, lo cual es un gozo y es una oportunidad extraordinaria que nos brinda la tecnología. Voy a desarrollar algunas ideas también muy esquemáticas, el tema es enorme, siguiendo en parte algunas de las tesis que Joan Melé ha desarrollado a raíz de este tratado extraordinario de Pico de la Mirándola, el Tratado de la Dignidad del Hombre. Parto de un primer tema, una primera tesis, que es el ser humano como un ser de posibilidades y necesidades. Me parece especialmente interesante partir de este dualismo, ¿no? Es evidente que en todos nosotros podemos identificar un conglomerado de necesidades, algunas muy apremiantes, otras mucho más complejas. Pero ser humano también es disponer de un conjunto de posibilidades o potencias o capacidades. De hecho, cuando hablamos de plenitud del ser humano, hablamos del desarrollo o de la culminación de estas posibilidades que hay en cada uno de nosotros. De hecho, cuando nace un niño es una especie de caja de sorpresas, ¿no? Hay una multiplicidad de posibilidades que debidamente cultivadas pueden dar fruto, pueden simplemente fructificar y pueden embellecer el mundo y hacerlo más grande y más perfecto, ¿no? Por lo tanto, cuando hablamos de plenitud, primerísima consideración, de lo que hablamos es de un proceso de realización que necesariamente requiere de tiempo y requiere de maestros y requiere de la comunidad para que pueda desarrollar todas esas posibilidades latentes, esas potencias, diría Aristóteles, que hay en él. Por eso me gusta hablar del ser humano como una obra de arte en construcción. Es una idea que la desarrolló un teólogo que se llama Romano Guardini. Dice, el hombre es una obra de arte in fieri. Los anglófonos dirían a work in progress, ¿no? Una obra de arte que se está construyendo, en gerundio, lo que significa que nadie está terminado, nadie está acabado. Siempre es posible desarrollar alguna posibilidad, alguna potencia en nuestro ser, si encontramos el estímulo, el maestro, el libro o simplemente el enseñante que nos ayuda a desarrollar esa capacidad. Por lo tanto, es un proceso que requiere tiempo y requiere de algo que es muy poco frecuente hoy, que es el cultivo de la paciencia. El cultivo de la paciencia como virtud clave. Una planta para crecer, desarrollarse, para llegar a ser un árbol y llegar a dar fruto, necesita tiempo, necesita un jardinero, necesita alguien que la proteja y finalmente da fruto. Pero eso ha sido gracias a toda una secuencia temporal y de dedicación. A esto le llamamos cuidado o cultivo de las posibilidades humanas y tiene mucho que ver con la educación, con eso que los griegos llamaban la paia, ¿eh? La capacidad de extraer todo ese potencial latente que hay en el ser humano. Esta sería una primerísima consideración. Voy a hacer una segunda consideración respecto a eso que somos genuinamente, a nuestra esencia. Hay un rasgo que nos une mucho y en contextos de crisis global observamos de un modo muy diáfano, que es la vulnerabilidad. Vulnerabilidad, fragilidad, contingencia, se puede expresar de múltiples modos. A mí me resulta especialmente interesante la palabra vulnerabilidad, que como saben procede del latín vulnus, que significa herida. Somos seres que podemos ser heridos, podemos ser simplemente heridos por otros o heridos por nosotros mismos. Es la posibilidad de ser herido, la susceptibilidad de ser herido. Y de hecho, esta dicotomía que se establece tan fácilmente entre grupos vulnerables y supuestamente invulnerables me parece un artificio. Lo que nos une como condición humana es esa vulnerabilidad del ser. Más técnicamente diríamos vulnerabilidad ontológica, ¿no? Lo que pasa es que hay grados de vulnerabilidad, ciertamente. El niño recién nacido, al que aludía Joan Melé, es muy frágil, es muy vulnerable. Lo que pasa es que tiene un gran potencial, pero
De hecho, es el más vulnerable de todos los seres mamíferos y animales cuando nace, ¿no? De tal modo que es completamente heterónomo, dependiente de su madre, dependiente de su padre, necesita cobijo, necesita una esfera de protección para poder desarrollarse, ¿no? Luego, como también decía Joan, es capaz de desarrollar ecuaciones, versos, sonatas, ensayos filosóficos que ningún ser vivo ha dejado a lo largo de toda la historia natural, ¿no? Pero aún así al nacer es extraordinariamente frágil. Plinio el joven decía el más frágil de todos. Por lo tanto, la vulnerabilidad es un rasgo común, es un rasgo idéntico, es un rasgo que se predica del ser. Lo que pasa es que hay grados y hay tipos de vulnerabilidad. Pero me parece que es interesante constatar este elemento. La crisis pandémica que sufrimos globalmente, una crisis que simplemente ha generado este mar de sufrimiento y está generando, lo que pone de manifiesto, de entrada, es nuestra vulnerabilidad y nuestra necesidad de cuidado. Porque cuando el ser humano decimos que es vulnerable, significa que el autocuidado, la cura en latín, ¿no? El cuidado de sí mismo es fundamental para seguir siendo. Eso evoca una tercera idea, que es la idea de la comunidad. En contextos sumamente individualistas, sociedades muy fragmentadas, extraordinariamente dispersas, muchas veces olvidamos el valor de la comunidad. Y sin embargo, precisamente porque somos vulnerables, requerimos de los demás. Es indispensable la ayuda mutua, el apoyo mutuo. Un contemporáneo de Charles Darwin fue Kropotkin, que se le considera el padre del anarquismo, ¿no? Y Kropotkin tiene un libro extraordinario que es El apoyo o la ayuda mutua. Y lo que pone de manifiesto es que si hemos sobrevivido como especie, no es porque solo ha regido la ley de todos contra todos en una lucha a muerte, sino porque ha habido ayuda mutua, intraespecie, ¿no? Porque hemos sido capaces de ayudarnos mutuamente y paliar mutuamente nuestra fragilidad. Cuando aplaudimos a los sanitarios todos los días a las 8, lo que estamos haciendo es un ritual de gratitud a quienes cuidan de nuestra fragilidad, especialmente de las personas que ya han enfermado y que están en condiciones de extraordinaria fragilidad. Por lo tanto, la comunidad es constitutiva para poder desarrollarse. El individualismo es un insulto a la inteligencia. Es una especie de ceguera mental. Es una especie de absurdidad. Para que un ser humano se desarrolle necesita indispensablemente del otro, de la alteridad, del cuidado, de la atención, justamente por su vulnerabilidad. No tiene autosuficiencia, no es autárquico, no es independiente, sino que somos interdependientes y completamente en relación. Y luego una última idea, que es la idea de autoconciencia. El ser humano, en el conjunto de la naturaleza, es capaz de tomar conciencia. ¿Y qué significa eso? Significa algo que también estaba de otro modo expresado en la presentación de Joan, ¿no? Llega un momento que se da cuenta de que existe, de que es alguien y no algo, de que existe como un yo, único, singular, único en la historia, y que es alguien que está llamado a desarrollar un proyecto de vida. Lo que pasa es que solo no puede. Necesita de la comunidad, de la complicidad, de la ayuda, del seguimiento, de la cooperación de otros para que pueda llegar a ser lo que está llamado a ser. Pero la autoconciencia tiene que ver con este despertarse, darse cuenta. Heráclito distinguía entre el mundo de los dormidos y el mundo de los despiertos, ¿no? Este aforismo es muy singular, pues despertarse es darse cuenta, percatarse de que uno existe. Esto es lo que a mí me gusta denominar la autoconciencia existencial. Y el ser humano es capaz de eso. Luego también es capaz de tomar distancia. Eso que llamamos trascender. Tomar distancia del medio físico y construir un mundo interior. Lo dice muy bien Max Scheler en El puesto del hombre en el cosmos, un extraordinario libro de antropología filosófica. El animal vive incrustado en el medio, de cuatro patas, incrustado como el topo, la abeja, el mamífero. Nosotros estamos en un medio, pero tenemos capacidad de tomar distancia.
Y eso significa de ver a distancia ese medio y preguntarnos qué hacemos en este mundo, para qué estamos, y también de crear un mundo interior, un mundo estético, un mundo ético, un mundo de creencias, de convicciones. En cualquier caso, somos capaces de crear un mundo y objetivarlo a través de la cultura, del arte, de la literatura, de la pintura, de la filosofía, cómo no, y cómo no también de la escultura. Esos son los tres rasgos que quería subrayar. Vulnerabilidad, comunidad y autoconciencia. Y partiendo de la tesis previa de que el ser humano es un ser en construcción, una obra de arte en proceso y que necesitamos indispensable de los demás para poder llegar a ser eso que estamos llamados a ser. Gracias. Gracias, Francesc. La verdad es que es un placer escucharte.